Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan como habitualmente desde nuestro programa Economía y Mercado. Hoy, jueves 27 de junio 2024, 27 grados Celsius, aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, y tenemos para todos ustedes una gran cantidad de temas, tanto políticos nacionales, internacionales, como de punto de vista económicos, que vamos a analizar, vamos a auscultar con ustedes en el transcurso de nuestro programa, como hacemos de manera acostumbrada, agradeciéndole, ¿no?, pues, la gentileza de su atención, como siempre. Aunque no se lo decimos, pero ustedes saben que eso es por default, ¿no? Bien, señores, hoy es el debate del presidente Biden y Donald Trump. Un debate trascendental que va a tener un rating que será, me parece a mí, que récord. Será histórico, tanto a nivel de los Estados Unidos como a nivel internacional, por la trascendencia y las implicaciones que eso tendría. Vamos ahorita a entrar en materia. Ustedes saben que yo domino bastante bien ese tema, política interna de los norteamericanos, y ahorita vamos a hacer unos cuantos análisis y compartir con ustedes expectativas, que se espera, cómo va a ser la cosa. Y antes de eso, pues comentar la situación esta que uno no sabe. Dicen que en el 18 Brumario, Karl Smart, ¿no verdad?, escribe una frase famosa que se usa mucho. Dice: la historia se repite una vez como tragedia y la otra como comedia. Expresando aquello de aquella frase famosa de un filósofo, ¿no?, pensador, que decía que nadie se bañaba dos veces en el mismo río. No recuerdo el nombre, yo no soy bueno para esas cosas, lo mío es razonar. ¿Y sobre qué me refiero? Me refiero al poch, así le decíamos antes, a los golpes de Estado en Bolivia. En Bolivia eso era una cosa de que cada semana Hugo Banzer, un tal general que había, que le decían Panzer, porque los Panzer eran unos tanques alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y hubo cantidad de problemas, bueno, y hasta que llegó este señor, un indio aymara, Evo Morales, y duró ahí un paquete de tiempo, y después obviamente se deslizó al camino marrón y llevó ese país para un derrotero ahí complicado. Lo sacan del gobierno, lo persiguen, lo meten preso, se arman todos esos líos que conocemos en Bolivia, pero su partido, el partido, qué sé yo, que izquierdista, socialista, qué sé yo cómo se llama, gana las elecciones y ahora hay un conflicto, tienen todo el poder. Me recuerda mucho la historia aquí del PLD en el 19, en el 12, en el 15, que al no tener contrincante, marcaba en todas las encuestas 57%, el PRM creado en el 13, 12, por ahí 14, para 16 gana Danilo con una gran mayoría, porque con todos los problemas internos que hubo, al final se pusieron de acuerdo, aunque él violó los acuerdos para la segunda intento de modificación constitucional, y ahí se da la división. Pero en todas las encuestas de esa época, con todo y Marcha Verde, con todas las denuncias y con todo y todo su apandillamiento que tenía siempre el agente pro, ¿verdad?, filo PRDistas, PRMistas, siempre marcaba 57, 58% en todas las mediciones, y el entonces candidato, el actual presidente Abinader, no pasaba de 40, 42, ese era su techo. Pues vino la división y vinieron todos esos problemas que se dieron entre el propio partido. Y esa es una cosa que se ha estudiado, dice, cuando los partidos tienen esas hegemonías. Oía un sociólogo amigo por ahí diciendo: el PRM tiene poder, pero no es hegemónico. Tiene 144 diputados, tiene 29 senadores, tiene todo. Tiene todas las instituciones, va a poner todos los jueces, puso todos los jueces, los que faltan los va a poner, lo tiene todo. Pero cuando sucede ese tipo de cosas, como no hay una oposición, en el caso actual ya si tienen una oposición, tienen un partido que sacó 30%, que fue la Fuerza del Pueblo, tiene ciertamente un foco de
de contrapeso, aunque no sea en términos legislativos. Ellos van a pasar como lo pasan ahora. Yo les he dicho, en la actualidad el gobierno pasa cuando le dio la gana de pasar el código, el contrato de Aerodón, lo pasó aunque se opuso medio país y los partidos de oposición estuvieron todos, lo pasaron, de ahí sacaron 300 millones para la campaña, ¿se acuerdan? Bien, o sea que siempre ha podido hacer lo que ha querido, cuando ha querido. En la actualidad porque tiene mayoría. Tiene mayoría. Cada vez que quiere pasar un préstamo, la oposición se opone, los pasan. O sea que ese no ha sido un tema. Entonces, ¿a dónde es que quiero llegar y hacer el símil con lo que está pasando en Bolivia? Y que los partidos, cuando tienen esa hegemonía, hacen como, yo tengo un perrito, se llama Chavi, un po, y él se agarra el rabo y empieza a dar vuelta él mismo, así, mordiéndose el rabo, como rascándose, no sé. Entonces, cuando los partidos tienen esas hegemonías, entonces se empiezan a fraccionar y a pelear entre ellos mismos, se hacen oposición ellos mismos. Eso es lo que está pasando en Bolivia. Evo Morales, el presidente Arce, que lo apoyó él, como le pasó a Correa en Ecuador, ¿se acuerdan? Y después estaban matándose. ¿Cómo le pasó a Uribe sería Iván Duque o con quién fue? Bueno, con Juan Manuel Santos, creo que era el de Colombia. Siempre se dan esas cosas, las luchas por el poder. La lucha por el poder. Y entonces sucede que hay una división en el partido que tiene todo el poder. ¿Quién es el líder? Uno es el presidente, el otro es Evo Morales, que fue expresidente, que duró muchísimo tiempo. Yo ni recuerdo, como 3 o 4 periodos. Ya ustedes saben, eso era grande, Evo Morales. Y el partido mayoritario. Y aquí la gente hace unos análisis y me río porque es que opinan así a desgaire, como de oídas. Lo que pasa es que Bolivia, el 85% de la población son indios aymaras. Indios aymaras. En Santa Cruz, en Cochabamba, creo que es que vive el otro 15% que no. Entonces, La Paz y todo eso son puros indios aymaras. Evo Morales es aymara. Y obviamente había un asunto ahí de raza, de clase. Por eso, obviamente, y no manera. Muy difícil que otros ganen. Entonces, así están las cosas. Se están matándose ellos porque hay unas elecciones, quién va a ser el candidato, y ayer hubo una especie de golpe de Estado, una sonada militar, un poch. Rarísimo. Dice ahora el tipo que lo desfenestran, lo quitan, el jefe del ejército, el comandante de Estado, qué cosa es él. Bueno, el tipo que fue el presidente que lo mandó a sacar esas cosas. Ahí vimos todo en la tarde asombrado, ¿qué es lo que está pasando? Y la comunidad internacional expresándose hasta todo el mundo. Una tanqueta rompiendo la puerta del palacio para entrar, ¿qué es lo que está pasando? Dice él que lo mandaron. El primero que sale con un tuit de eso fue Evo Morales. Dice que es para aumentar su popularidad. La verdad es que uno ni sabe qué es lo que está pasando, pero con cosas tan delicadas, jugársela, porque miren cómo está Perú, que han destituido todos los presidentes, al Pedro, el que andaba con el sombrero, profesor aquel que no servía ni para echárselo a los perros, disparatoso que lo pusieron ahí, desde que lo pusieron ahí fue metiendo la pata, que preso está, mira dónde llevó a ese país. Por eso hay que tener cuidado y no asumir la democracia como un maná del cielo y que take it for granted, como dice, ¿no? Darlo por un hecho de que nosotros tenemos 60 años de democracia y nunca vamos a falsear, nunca vamos a tropezar, nunca vamos a retroceder. Pues sí, miren, los Estados Unidos el 6 de enero del año 21 estuvieron a punto de una guerra civil, se ocupó el Capitolio, se intentó robar las elecciones, se intentó obstaculizar el traspaso de mando, todo eso pasó. Todo lo que hemos visto, hay 600 sometidos a la justicia, se ha bloqueado todo, el riesgo está, ahora tenemos ese debate hoy, se va a discutir, uno de los temas será eso. Por eso es importante siempre atesorar lo que tenemos. Dice un refrán: nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde.
Venezuela venía desde la época de los del Pérez, qué sé yo, qué cosa. Los generales, eso después vinieron, ¿verdad? La democracia y el ADECO y los copellanos y los partidos y la conchumpancia y los partidos al final era lo mismo, nada más eran los colores que cambiaban y la delincuencia y la corrupción y el robo y todo, hasta que llegó Chávez. Miren el desastre que hay ahora mismo en Venezuela con Maduro, miren Nicaragua, los sandinistas revolucionarios, que todos éramos sandinistas en aquella época gloriosa y romántica, enfrentando al dictador Somoza, y la lucha del Salvador contra todos esos militares y esas bandas y esas pandillas, y el Frente Farabundo Martí cuando sube ahí es peor que aquellos. Y ahí viene y desemboca en esta cosa que tienen ahora este presidente que se llama Bukele, que se pasa por donde le parece todo lo que es la ley y la constitución y todo, y modifica y hace lo que le da la gana, y el pueblo lo aplaude porque le dio algo que ellos no tenían: seguridad. Y han puesto a un lado todas las otras cosas. Eso no será así por siempre. No será así por siempre, porque las sociedades, cuando van llenando insatisfacciones, por ejemplo, el caso de Lula, Brasil, que cayeron en manos de Bolsonaro, Lula sacó en su otra gestión, y después vino doña Dilma Rousseff, que tuvo que dimitir, pero no por lo caso, fue por un asunto presupuestario, pero la hicieron salir, volar. A Lula lo meten preso y le arman todo aquel expediente del juez Moro, que ahora está totalmente desacreditado, pero lo que quiero significar es que Lula saca 30 millones de brasileños de la pobreza en sus 2 periodos. Venía precedado por Fernando Enrique Cardoso y gobiernos importantes, ¿verdad?, que habían avanzado después de un déficit fiscal que tuvieron de 6% del producto por allá, por los 90, cuando hubo una crisis financiera del rublo, del peso de Brasil. Pero el punto es que saca 30 millones de la pobreza, personas que pasan a otro nivel social, y después usted ve la gente ya tiene otras expectativas. Antes nada más era el pan nuestro de cada día, ojalá y poder conseguir el pan y llevarlo a la mesa, pero cuando ya tengo el pan en la mesa, ya necesito, bueno, que el transporte sea mejor, ya yo no cojo, a mí me importaba el transporte, yo me estoy muriendo de hambre, es pan que quiero. La salud, los hospitales, que la escuela, que la educación de los niños, o sea, las expectativas son otras. Las expectativas son otras. Eso veremos en algún momento en El Salvador, después de que la gente ya dé por un hecho que pase lo de la democracia, lo de la seguridad y las gangas y las pandillas y después las personas van a empezar a experimentar otras insatisfacciones, pero ven acá, no solo, como dice el refrán, no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre. Bueno, entonces eso pasó, ahí no se sabe en realidad qué dice él, que fue el presidente que lo mandó, ya lo destituyeron, nombran otros. Entonces, ¿el problema cuál es ahí? Bueno, un problema político del partido de gobierno que tiene una hegemonía, que tiene el poder total, el control, y se están matando unos con otros. Vean ustedes cómo involucran los militares en una situación así, con esa experiencia que tienen en Perú, que tienen un desastre ahí, que ustedes se recuerdan, todos los líos que hubo, y las destituciones, y la calle, y tirado en la calle, y todo ese tipo de cosas, y en Bolivia que siempre, nunca faltan esos problemas tampoco. Mira dónde llegan las cosas. Por eso les decía, la democracia no se pueden tomar como por un hecho de que, no, hay que cuidarla, hay que fortalecerla, hay que hacer el esfuerzo, siempre, nunca es ocioso. Les decía que tenemos entonces esta noche ese debate entre los expresidente Trump y el presidente Biden. Ahí se va a hablar de aborto, de migración, de la parte económica. Las expectativas que los republicanos han querido vender es que Biden, están hablando hasta de que se da se yompea para estar ahí, para aguantar los 90 minutos, pero Trump no necesita estar
Jompeado porque siempre para hablando toda la clase de disparate que le llegan a la boca y confundiendo cosas, o sea, a ellos sí pueden, al otro no. Ya eso lo hemos hablado antes. Entonces, será interesantísimo, se espera récord. No podrá hablar el otro mientras se está hablando, el micrófono lo tendrá cerrado porque una de las cosas que hubo en el debate anterior, en el 20, era que el otro, el Trump, no deja hablar a los otros y le hace bullying, como se dice ahora. Eso va a estar controlado, va a tener el micrófono cerrado, 90 minutos o hora y media, 2 minutos por respuestas y 1 minuto para rebatir. Eso es un debate. Como aquí hicieron los debates, no se podía casi ni rebatir ni nada, ¿se recuerdan? O sea, así no tiene gusto. Bueno, entonces ahí vamos a oír muchas cosas de esas. Y lo que se trata porque los republicanos han hecho una campaña de que el presidente Biden no tiene estamina, no tiene energía para ser ya presidente, pero ellos son dos viejos los dos, uno 81, el otro 78. ¿Cuál es la diferencia? Pero andan vendiendo una cosa por otra. Entonces ya yo de por sí, el hecho ese de que se le haga una prueba antidumping antes de ir, dice Trump, porque lo de él es siempre, ya lo decía cuando Hillary, porque lo de él es eso, hacerle bullying a los otros y venderse. Ya de por sí a mí me da que eso es una debilidad poniéndose adelante. Ya ellos están hablando. Decían en la ocasión cuando Hillary decían de que she's pump up, como que se arregló, Jacob. Son cosas que ellos se dicen, como cuando le ponen adrenalina a los caballos y cosas de esas que le ponen. Pero eso es bobería, porque lo que pasa es que hasta en las encuestas ya de grupos conservadores como Fox, la situación ha ido cambiando a favor del presidente Biden. Por ejemplo, hay como un rebote, estaba 50-48 recientemente, en la última medición, y esa misma encuesta anteriormente presentaba una diferencia de 7 puntos al contrario. Trump por delante y el otro por debajo por 5 puntos, o sea, cuando le hace el valor absoluto, 7. Las encuestas ahora mismo, los promedios, las encuestas de Pfizer EA, el portal Pfizer EA, dice que el actual presidente tiene 40.8 frente a 40.7 de su rival, el promedio de encuestas. Entonces, va a ser muy interesante. Vamos a estar a las 9 de la noche, todo el mundo supongo que va a estar pendiente de eso. La vigorosidad que tenga el presidente Biden, que se lució en el discurso de la Unión recientemente, y los ímpetus de Trump y su estilo. Se va a hablar de las sanciones, de las condenas que tiene, que es convicto. El 11 se le va a dar, el juez Marchand lo condena, pero tiene las sanciones de los 500 y pico de millones por fraude al Estado, ¿verdad?, de Nueva York. O sea, hay muchas cosas para entretenerse y para ver. Bueno, eso es a nivel internacional. Otra cosa importante que es bueno comentarla es que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que duró 8 años en el poder, 2 gestiones, y a los 3 meses de haber salido lo solicitaron en extradición los norteamericanos. Lo juzgaron ayer en la Corte del Estado del Sur de Manhattan, 45 años de cárcel le echaron y 8 millones de dólares de multa por recibir sobornos durante más de una década. Los norteamericanos se quedan tranquilitos, y después toman su decisión a este hombre y él mismo dice, pero yo colaboraba con la DEA, y los americanos perfecto, pero ellos sabían que tú colaborabas por adelante y por detrás también cogía lo tuyo. Ahí está, 400 toneladas de cocaína que llegaron a los Estados Unidos, y le dice el juez que esto debe servir, y esto debe servir para muchas personas, no solamente en Honduras, sino donde quiera. Oigan, esto es lo que le dijo el juez Kevin Castell. Esto debe servir como advertencia a las personas bien educadas y bien vestidas. White collar crime, como le llaman. De corbatica y eso, dice. Lo condenó un jurado federal en Manhattan y él dice que soy inocente. Lo mismo que dice Trump, que lo acaban de condenar a 12 jueces, porque allá son jurados obligatorios. Usted le llega y le dice, si te seleccionaron y te aceptaron las dos partes, esos 12 jurados están ahí, tiene que haber 6 por ahí de repuesto, como le llamamos, y usted tiene que ir, eso es obligado.
Y en el trabajo, tu oficina, si eso dura 2 meses, eso tienen que pagarte tu salario y tú tienes que ir porque eso es así. Dijo que él es Hernández, que él es inocente. Dice, se retrató como un héroe del movimiento contra el narcotráfico, que se asoció a las autoridades norteamericanas durante 3 administraciones. Sin embargo, ellos sabían que tú estabas en otra cosa. El juez le dijo, Hernández empleó considerables habilidades de actuación, simulador, para que pareciera que era un cruzado contra el narcotráfico, un político de 2 caras, hambriento de poder. Eso deben aplicárselo muchas personas. Aquí hay un caso de un diputado preso en Miami que se declaró culpable. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que ver y darnos cuenta. Con los norteamericanos, las cosas, mientras fue presidente, no fueron y no intervinieron, porque imagínense ustedes, iban a crear un problema en un país que problemas le sobran, pero nada más hizo salir y a los 3 meses lo agarraron. Aquí hemos visto en ocasiones el trabajo que las DNCD hemos capturado muchísima droga, qué sé yo qué, pero a veces vemos cómo se llevan preso una gente, cómo se llevan preso otro y cómo hay denuncias de tal magnitud y nunca se sabe nada. Entonces, en estos días, cuando se estaba en campaña y se quedó en campaña, pero alerta ahora la Hogar Crea, dice, sobre el incremento del consumo y tráfico de drogas, hablando de la sanción a Orlando Hernández. Dice que el consumo y tráfico de sustancias controladas aumentó considerablemente en República Dominicana durante los últimos años. Esto que dice Hogar Crea desmiente las publicaciones que hace la Dirección Nacional de Control de Drogas, que captura, y la gente que conoce y la ONU, los estudios especializados de la ONU dicen, se está sembrando más cocaína en Colombia, están pasando más por aquí, cada vez que cogen uno es porque han pasado por lo menos 3. Y si hubiera una lucha eficaz y efectiva, la droga estuviera cara en las calles, por la ley de la oferta y la demanda. Al haber menos oferta, si estás capturando más, se supone que está entrando menos. Y si está entrando menos, se supone que hay a la misma demanda, una menor oferta, sube el precio. Pero resulta que el precio lo que ha hecho es que ha bajado, según los que compran esa cosa y los que dicen los especialistas y los que conocen de eso. El precio en las calles, el microtráfico, la cocaína, las drogas, ha bajado el precio. ¿Cuál es la razón? Que entonces está entrando más droga. Aunque estén cogiendo más, significa por cada 3, 4 que entran, agarran uno y pasan 3. Y aquí ahora le pagan con especias a los microtráficos eso. Entonces, lo dice Hogar Crea, ya pasó la campaña, vamos a enfrentarnos en esto, que esto tiene mucho que ver también con la criminalidad. Pero si las autoridades dicen que el crimen ha bajado, entonces nos estamos metiendo la cabeza en el hoyo como el avestruz, pero el solazo nos está dando en el espinazo, en la espalda. Dice Hogar Crea, para que vea que no estamos en política, eso no es política. En la actualidad hay más posibilidad de adquirir dichas sustancias, debido al auge que han tenido varios tipos de drogas que están penetrando al país. Entonces, es mejor hacer un diagnóstico adecuado, entender, aceptar, saber que no estamos en política ni hay que hacer relaciones públicas, sino enfrentar este flagelo de manera eficaz. Otro tema es, señores, que tenemos que tener pendiente. Veía ayer en la prensa internacional que un auge del dengue en Latinoamérica, hasta en los Estados Unidos, y aquí mucho dengue hay. Pero aparte del dengue, tenemos que los casos de COVID aumentaron 151% en una semana en el país. El COVID, señores. 784 nuevos casos. Hay una positividad semanal de 28.61. Con valores como esos, en el año 21 cerraban el país. ¿Se recuerdan? Entonces, las autoridades tienen que hacer un trabajo efectivo y eficaz con relación a esto, porque
Imagínate usted cómo está el dengue por ahí haciendo estragos. El año pasado, la denuncia contra el dengue era, y se murieron unos, y cólera por allá, por Barahona, y se denunció que la campaña empezó en otoño, por allá por septiembre, octubre. Y los especialistas epidemiólogos decían que es que debió haber arrancado antes de que empezaran las aguas, las lluvias del verano. Entonces, cuando el gobierno salió, las autoridades sanitarias, ya eso había cogido velocidad, se había embalado, como dicen. Usted sabe que, cómo es que le dicen cuando usted va usted ve que en montañas que le dicen ponga cambio de fuerza porque hay subida y bajada. Usted va en tercera, usted va a coger una bajada, entonces lo pone en primera y el motor va frenado. Pero si usted arrancó por ahí, ese carro cogió velocidad, ya no hay manera que usted le ponga freno porque se cristalizan las bandas, si le pone el cambio le rompe toda la transmisión, ya no se para, eso se embaló, cogió velocidad. Eso hay que pararlo a tiempo, con campañas educativas, los tanques tapados, el cloro untado, que recojan las gomas y todos los cachivaches. Todo eso hemos vivido toda la vida porque son cosas endémicas. Aparentemente también ahora tenemos el COVID también, que es algo como que endémico. Mucha gente con COVID, ahí están los números, 151% y una positividad de 28%. Bueno, entonces las autoridades que se pongan las pilas para que después no estemos dando excusas y justificaciones. Excusas y justificaciones, que es lo que acostumbramos aquí. Vamos a ver qué yo les tengo a ustedes ahora en las tendencias. A ver. Venimos con tendencias.